Hoy es 11 de noviembre del 2018. Ya casi viene el Señor Jesús. Estamos cada vez más cerca. Estamos impresionantemente cerca de la venida del Señor Jesús. Así que si estás escuchando esta predicación, yo te recomiendo que pongas toda tu atención y dejes lo que estés haciendo, porque no hay cosa más importante que la palabra de Dios para tener una fe fortalecida, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bueno, hoy voy a predicarles de un tema que se llama perdiendo la salvación, cayendo de la gracia. Y vamos a hablar una historia muy interesante y muy curiosa que está en el libro de Hechos, de un joven llamado Eutico. ¿Se acuerdan quién era Eutico? Sí. ¿Alguien que me esté escuchando en internet que se acuerde de Eutico? Pues hoy, ¿que estaba dónde? ¿Y por qué razón Dios permitió que saliera la historia de Eutico en la Biblia? Hay una razón espiritual para la que Dios haya permitido a ese Eutico. Eutico no le hubiera gustado tener esa historia, créanme. Si le hubieran dicho a Eutico, Eutico, tú vas a salir en la Biblia, pero cayéndote de un tercer piso, ¡ay no! Vamos a estudiar esa historia, cayendo de la gracia. Eutico es un ejemplo de uno que se cayó y se salvó de panzazo. Es una historia bastante graciosa. Sí, es una historia bastante graciosa, pero necesaria. Eutico. ¿Alguien sabe? Está en Hechos capítulo 20, verso 7. ¿Alguien sabe qué significa Eutico? ¿No? Eutico significa afortunado o feliz. Afortunado o feliz. Y no feliz por caerte de un tercer piso. Feliz porque no te dejaron muerto. Fueron por ti a rescatarte. Y este mensaje no es una garantía que todos los que caigan de la gracia porque se descuiden, significa que les va a pasar lo mismo que Eutico, Muchos sí acaban en el infierno. ¿Cuánta gente no está ahorita en el infierno que un día estuvo en el evangelio hablando en lenguas, tenía un ministerio y ahorita se están quemando en el fuego eterno con gusanos y en la oscuridad? ¿Cuánta gente ahorita está gritando en el infierno, clamando, pidiendo misericordia, que en su vida ellos quizá algunos fueron pastores, quizá fueron de la alabanza y se descuidaron, tuvieron un novio, una novia en la iglesia, así empezó todo, fornicaron, se apartaron, se dejaron de congregar, se enfriaron, se fueron al mundo y murieron así. Y se fueron al infierno. La salvación sí se pierde. Y Eutico es una muestra. Dios dejó que Eutico estuviera en la Biblia para recordarnos el peligro de acercarse a la ventana y dormirse. ¿Quién se sienta en una ventana que está junto a un tercer piso? ¿Quién? ¿Un insensato? ¿Un necio? ¿Un tonto? ¿Un ciego? Yo he ido a universidades, a prepas, y he visto cómo muchachitos se sientan en el barandal de un tercer piso platicando con sus amigos. ¿Cuánta gente no se ha muerto así? Estudiantes en escuelas en un tercer piso que se sientan en el balcón hablando con sus amigos, jugando con el infierno y la muerte. Yo he visto ciegos, necios. ¿Qué le pasa a Eutico? ¿En qué cabeza cabe sentarse en una ventana a un tercer piso a medianoche? ¿Qué no se supone que si Pablo el apóstol está predicando te vas y te sientas en una silla o te acercas a escuchar y poner atención? ¿Sabían que Pablo ese era su último mensaje en ese lugar y ya se iba? ¿Era su última predicación? ¿Qué le pasa a Eutico? ¿Está ciego? Y Eutico es tipo de mucho cristiano, ciego, tonto, necio, que no tiene cerebro, parece, que se va y se sienta en la ventana jugando con la muerte. El que pierde su salvación es que está jugando con la muerte. Perder la salvación no es tan sencillo, Perder la salvación es querer perderla. Y Eutico se quería matar. Todo aquel que se sienta en la ventana en un tercer piso se quiere matar.
tipo de cristiano que convive con amigas con poca ropa, o tipo de cristiana que convive con su novio cuando no están los papás en casa, tipo de cristiano que deja de escuchar alabanza y empieza a escuchar música pagana, tipo de cristiano que descuida su vida de oración y de leer la Biblia por estar en el Facebook, por estar en el celular. Eutico es el tipo de cristiano que se sienta en la ventana en un tercer piso, todo lo que conlleva. Es decir, que se expone, que se arriesga, que baja la guardia, que no toma distancia al precipicio, que le gusta caminar en el borde del precipicio. Es que yo voy con mis amigos a los bares y a los antros, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, pero voy con ellos. Eutico. Ay, Eutico, no aprendiste. Tremendo macetazo que se dio Eutico y no entiendes. Aléjate lo más que puedas del infierno. Es que yo no me emborracho, pero sí tomo una cerveza. Ay, Eutico. Si la Biblia dice, 1 Corintios 6:9, que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ¿para qué te acercas al borde del infierno? ¿Para qué bailas zapateado, vals o lo que quieras bailar al borde del precipicio? ¿Han visto los que caminan en la cuerda floja? ¿Los han visto que tienen un palo? ¿Se quieren matar o no se quieren matar? Se quieren matar. ¿Han visto en videos del Gran Cañón que personas ponen una cuerda y con un palo atraviesan el Gran Cañón así? Y no van amarrados, ¿eh? ¿Se quieren matar o no se quieren matar? Y yo le estoy predicando hoy a todos los euticos. Eutico. Para empezar, ¿en qué cabeza cabe acercarte a la ventana? El cristiano sano toma medidas. El cristiano sano sabe que Jesús viene, sabe que estamos en tiempos finales y no viene a la iglesia en tiempos finales. Ya viene el diluvio y el arca no está lista, ya se metieron los animales al arca, fíjense, los animales fueron más obedientes. Noé ya dijo, adentro todos los justos, viene el diluvio, Dios dijo ya que ya entremos. Y no se meten al arca, se quedan afuera. Eutico. ¿No leíste la Biblia ayer? ¿Hoy en la mañana no la leíste? ¿Ayer en la noche no la leíste? ¿Ayer en la mañana no la leíste? ¿Antier no la leíste? Eutico, te estás acercando al precipicio. Pablo enseña que la salvación sí se puede perder. Gálatas enseña que cayeron de la gracia. Así dice la Biblia. Cayeron de la gracia. Me temo que con ustedes haya trabajado en vano. Y eso es bien triste. Tantos ayunos, tanta oración, tanta predicación, tanta dedicación. ¿Saben ustedes que yo le he dedicado tiempo, esfuerzo y oración a personas que ya están en el infierno? ¿Y fue en vano lo que hice? ¿Sabían ustedes que yo lo he hecho? Le prediqué a un chavito que se suicidó. ¿Y de qué me sirvió? Discipularlo, estar con él a solas, mostrarle el amor de Jesús y que se suicide unas semanas después. Y está en el infierno. ¿Qué me sirvió? Le prediqué a otro que se llamaba René. Yo le advertí de parte de Dios que si no se enderezaba y se limpiaba, podía ir al infierno. Y un mes después se murió. Y lo más probable es que no hizo caso. Tanto amor, tanta pasión, tanto tiempo, tanta oración para que se pierdan. Los euticos son unos malagradecidos. Tipo de cristiano que se acerca al borde del infierno. Hay mucha gente que ha caído y nunca ha regresado. Dios ha tenido misericordia de muchos. Hay muchos testimonios de, me dio un infarto y fui al infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí y me regresaron. O me balacearon en la calle y vi el infierno, ya me iba a ir y Dios tuvo misericordia de mí y me regresaron. Sí hay esos casos, pero no es una garantía que les pase a todos. Es uno que otro por gracia y por misericordia. ¿Eutico a dónde se iba a ir? Yo creo que Eutico se iba a perder, Porque dice que ya era pasada medianoche, pero Eutico está reflejando cosas de un cristiano descuidado. El diablo sí pelea contra nosotros, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando cómo meterse. Si de por sí es difícil cuidar la salvación, ahora imagínense descuidándose. Es un hecho que la salvación se pierde. Y por ahí hay mucho perro, mucho pastor, perro, falso obrero, dormilón,
que le están diciendo a la gente que la salvación no se pierde y los están jalando con ellos al infierno. Cuando su congregación se vaya al infierno, les van a reclamar en el infierno los pastores que por qué les dijeron mentiras. Pero cada quien tiene el pastor que se merece. La Biblia, tengo un estudio que se llama, no recuerdo, 52 o 53 evidencias bíblicas de que la salvación sí se puede perder. 53 evidencias bíblicas de que la salvación sí se pierde. Y lo pueden buscar en internet. Búsquenlo así en Google y aparece. Y yo invito a todos los que digan que la salvación no se pierde a que me refuten cada uno de esos 53 versículos que dicen que la salvación sí se pierde. ¿Y cuántos tienen los que dicen que no? ¿10? Lo supero por 5 veces a los que pueden juntar 10 versículos que según ellos dicen que la salvación no se pierde. No, sí se pierde. Y este mensaje es para todos aquellos que estén en serio en el Evangelio y quieran llegar al cielo, porque para querer salvarte tienes que querer hacerlo. Y si te quedas dormido es porque te quisiste quedar dormido. Bueno, vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versos 7. Dice, el primer día de la semana, ¿qué día? ¿Qué día es el primer día de la semana? Ok, entonces la iglesia de la Biblia se reunía ¿cuándo? Los domingos, no los sábados. El primer día de la semana, reunidos los ¿qué? Ahí está, adventistas. Si algún adventista me está escuchando, que vea que la iglesia neotestamentaria se reunía los domingos, el primer día de la semana, no los sábados. Pablo iba los sábados a la sinagoga porque iba a predicarles y no iba a encontrar judíos el domingo ni el viernes, iba a encontrarlo los sábados. Por eso iba Pablo a la sinagoga. Pero no hay evidencia en todo el Nuevo Testamento de que la iglesia guardara el sábado. La iglesia no se reúne los sábados, se reúne los domingos. De hecho, toda la semana es santa, ¿no? No es, el domingo es el obligatorio, no. Simplemente nos reunimos porque Jesús resucitó ese día. Y tenemos evidencia bíblica. Que no vengan la secta de los adventistas, los hijos del diablo, a decirte, no, el domingo es la marca de la bestia. No es cierto, la marca de la bestia es un chip que van a implantar en la frente o en la mano, sin la cual no podrás comprar ni vender en la tribulación. Esa no es la marca de la bestia. Es el símbolo del sol, lo pusieron los romanos. Tampoco, aquí dice, el primer día de la semana se reunían. No es el símbolo de los romanos, no es la marca de la bestia. Eso es un argumento falso herético de una secta llamada adventistas. ¿Ok? Adventistas de Satanás, de Elena White. Bueno. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Ok, entonces, para partir el pan, hacían la cena del Señor, ¿verdad? La Santa Cena. Muy bien. Pablo les enseñaba. Entonces, la iglesia está acostumbrada a reunirse los domingos. Esta es una evidencia bíblica. Para cuando te topes con un adventista que dice el sábado, no, el domingo. Aquí dice la Biblia, Hechos 27, es el domingo. Y hay muchos más versos. Este es uno de ellos. ¿Ok? Este es un argumento contra adventistas. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Imagínate que te digo, el próximo domingo viene el invitado, el apóstol Pablo. ¿No vas a venir con ganas y a ponerle atención a ver qué te va a decir? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿No le vas a poner atención? ¡Guau! El que se le apareció Jesús en el camino a Damasco y lo dejó ciego, y luego vino Ananías y le puso las manos y recobró la vista y se le cayeron escamas de los ojos y anduvo predicando por todo el mundo. El mismo apóstol que le predicó a César. ¡Guau! Vamos. Si yo te digo, viene este predicador, viene el otro predicador, sanos, porque hay mucho hereje de sana doctrina. Gloria a Dios, ha viajado por todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Cuántas experiencias tan tremendas en todo el mundo. Vamos a ver qué, porque tiene experiencia, ha caminado bastante camino con Jesús, ha madurado más que nosotros, entonces alguna bendición del Evangelio de Cristo nos puede impartir, ¿verdad? No que ellos sean maravillosos, el maravilloso es Jesús, lo que ha hecho en sus vidas, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero ha hecho cosas grandes, por eso que nos gusta escucharlos. Entonces, viene, y bueno, si ya se va Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, tu corazón quiere ponerle atención, ¿no? Bueno, dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso ¿hasta cuándo?
¿Se fijan que las predicaciones, las reuniones de oración en la Biblia duran muchas horas? Las reuniones de la iglesia duran muchas horas y aquí ya 2 horas ya se están bien cansados. Y ahí hasta la medianoche, ¿verdad? Hasta la medianoche y estaban así, miren. Wow, perla tras perla, tras perla, tras perla, tras perla. ¿Se fijan cómo Eutico se quedó dormido porque no estaba en el espíritu? El que está en el espíritu está así. Wow. Yo me echo una buena predica de Gigi Ávila y estoy así. Ya sé lo que está diciendo, ya lo conozco, pero lo está diciendo de una forma con unción tan bonita que, siento frescura en mi espíritu, frescura en mi espíritu, frescura, me está alimentando. El que está en el espíritu no se queda dormido porque está en el espíritu. Jesús enseñó que hay 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas cuidan su lámpara, que no se les apague, y aparte cuidan su depósito de aceite. ¿Sabes que un depósito de aceite está bien pesado? Y es doble batalla. Cuidar un depósito de aceite y aparte cuidar tu lámpara. Las insensatas no cuidaron el depósito de aceite porque está muy pesado. Qué flojera, solo la lámpara. Y se les apagó. Cuida tu aceite. Si tú cuidas tu comunión con el Espíritu Santo y tú buscas en oración a Dios y lees la Biblia, no se apaga tu lámpara y vas a estar despierto, caminando de día. Si no se te apaga, y cuando se debilita tu espíritu, por falta de cuidar tu espíritu, te va a dar sueño como Eutico. Cuando se predica el Evangelio, a los que les da sueño es porque no están en el Espíritu. Están en la carne. Y están en la carne porque alimentan su carne. No cuidan al Espíritu. Entonces, yo de aquí extraigo, Eutico se quedó dormido porque no estaba en el Espíritu. Si no, hubiera estado en el banquete. ¿Qué dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, yo entraré a él. ¿Qué dice? Entraré a él. Mi banquete en el Espíritu no es tu banquete en el Espíritu. Cenaré con él y él conmigo. Jesús promete que si le recibes, vas a tener un banquete espiritual en tu interior con él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que está en el Espíritu banquetea espiritualmente al escuchar sana doctrina. Banquetea. Entonces, los discípulos estaban boquiabiertos. Al que está en el Espíritu, mira, la predicación de la iglesia se le pasa así. ¿A poco ya nos vamos? Y el que no está en el Espíritu, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Despierta. Ay, ¿qué dijo? Lean el versículo. ¿Cuál? Tic, tac. Yo me he cachado a muchos aquí dormidos, ¿eh? No les he dicho nada porque digo, pobrecitos, están en la carne. ¿Verdad? Sí me los he cachado, ¿eh? Así, cerrados, así. Es muy gracioso, un día yo los voy a grabar. Deberían de pasar memes cristianos dormilones en las iglesias. ¿Por qué creen que es sano gritar amén, aleluya? Porque eso te activa en el espíritu, ¿verdad? Entonces, eso te cuida tu salvación, ¿verdad? Dice, había muchas lámparas. ¿Muchas qué? Lámparas. Quiere decir que había mucha gente salva. ¿Por qué había lámparas? ¿Por qué Dios dejó que ese detalle apareciera en la Biblia? Muchas lámparas. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Lámpara es tipo de cristiano sano. Lámpara es tipo de cristiano en el espíritu. Lámpara es tipo de cristiano vivo espiritualmente, salvo, con su nombre escrito en el libro de la vida, lleno del Espíritu Santo. Había muchas lámparas. ¿Eres lámpara? ¿Eres lámpara de Cristo? Amén. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y son la sal. Él es la luz, pero nosotros somos pequeñas lamparitas. Él es la gran lámpara. Y nosotros somos pequeñas lamparitas. Había muchas lámparas. Quiere decir que la Biblia enseña que en una iglesia donde hay gente sana, de repente va a haber uno que otro tibio. Muchas lámparas. Y gloria a Dios que nos conceda que cada uno de nosotros seamos una lámpara que ilumina la luz de Jesús en todos lados, ¿verdad? Estaban vivos espiritualmente. En el aposento alto. ¿Por qué dice aposento alto? Porque cuando estás vivo en el Espíritu estás en las alturas con Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice Habacuc? En las alturas me ha hecho andar. Eso dice Habacuc, en las alturas. Entonces, estás en el aposento alto caminando con Jesús. Estoy juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso dice Efesios, ¿verdad? ¿Lo entiendes? ¿Sí lo entiendes?
Estás en las alturas con Jesús, en el cuerpo físico estás parado en la tierra, pero en el espíritu estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Muchos sí estaban en el espíritu, otros no. Para estar en el espíritu hay que querer estar en el espíritu. Y para estar en el espíritu tienes que tener fe. Quiere decir que los que no están en el espíritu es porque no tienen fe. ¿Ok? Muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado afortunado o feliz, eso significa Eutico, que estaba sentado ¿dónde? En la ventana. Ay, joven, insensatez, ¿verdad? Necedad. Un bu para Eutico. Bu. ¿Quién quiere ser como Eutico? Nadie. ¿Y sabían ustedes que casi todas las iglesias son como Eutico? Se exponen, no te expongas. Si de por sí el diablo busca tantito para atacarte, ahora exponiéndote. El justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y el pecador? Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido. ¿Qué dice? Rendido. ¿Qué significa rendirse? Sí, dice rendirse un sueño profundo, pero ¿qué significa rendirse? Rendir, cuando un ejército va a la guerra contra otro, ¿qué significa rendirse? Banderita blanca, lo que ustedes digan. Bajar la guardia espiritualmente. Decirle al diablo, sí, lo que tú digas, te obedeceré. Bajó la guardia espiritualmente, Eutico, rendido, de un sueño profundo. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le entró el sueño, porque dejó de avivar la llama del don de Dios. ¿Eutico era salvo? Sí, porque si no, no estaría ahí. No era que su papá lo obligó. Órale, hijo Eutico, vas a la iglesia porque vas. No, Eutico era salvo. Eutico subió voluntariamente al aposento alto. Se durmió. ¿Sabías tú que dormirse significa que te deja de pecar? ¿Te deja de molestar pecar? ¿Te deja de perturbar pecar? Tú si pecas te molesta. Tú si pecas te duele. Tú si pecas lastima a tu espíritu. ¿O no? Yo no puedo soportar no ir a la iglesia. Yo no puedo soportar no leer la Biblia un día. Yo no puedo soportar que pase mucho tiempo y no ayunar o predicarle a alguien. Yo no puedo soportar alejarme de Cristo en alguna manera. Y cuando peco o me equivoco, rápido pido perdón porque me molesta, me lastima mi espíritu. Dormirse es que te deje de doler. Endurecerte. Eso es dormirse. Un dormido puede ver qué está pasando. Un dormido se da cuenta de las cosas que suceden. Está dormido. No se da cuenta. Sus ojos espirituales se cerraron. Sus oídos espirituales se cerraron. Su percepción del mundo y el discernimiento espiritual se cerró y quedó bloqueado. No pueden ver. Presa fácil del diablo. Dormirse, en Efesios, es perder la salvación. Levántate tú que duermes entre los muertos, como dormir en un sepulcro, en una tumba. Tú irías al cementerio, abrirías un ataúd y te acostarías ahí bien a gusto al lado de los huesos muertos alrededor. ¿Te echarías una siesta en un cementerio? ¿Qué siente tu conciencia si te duermes ahí? ¡Guácala! ¡Qué asco! Lo mismo que yo siento de echarme una siesta en el basurero municipal o en un caño, es lo mismo que siento echarme una siesta en un cementerio. ¡Guácala! ¡Ugh! Siento asco. Eso siente alguien vivo. Y la Biblia enseña que dormirse espiritualmente es lo mismo que dormirse entre huesitos. Es igual, no sienten, que no les da asco, no les pica, no les da repulsión. Cristianos que ven box. Cristianos que ven pornografía, cristianos que fuman, cristianos que van a antros, a bares, cristianos que van al béisbol a gritar, a ver mujeres desnudas, semidesnudas, un 90% desnudas es lo mismo que desnudas, apuestas a ensuciarse con el mundo y no les pica, no les duele, no les lastima. Sus hijos ven Disney y no les pica, no les molesta que en Disney saque brujería, hechicería, magia negra y no les molesta. Princesas lesbianas de Disney y no les molesta. Están dormidos entre los muertos. Igual que Eutico les cayó un sueño profundo que los rindió. ¡Pum! Ante el enemigo. Ante el diablo los rindió. Se doblegaron ante Satanás.
¿Qué le pasó al diablo cuando pecó en el cielo? ¿Qué le pasó? He aquí yo vi a Satanás caer del cielo como rayo, dijo Jesús. ¿Qué le pasó al diablo? ¡Ah! Pasa hasta el abismo. Tremenda caída. Desde el tercer cielo cayó, así como Utico se cayó del tercer piso. Tipo de perder la salvación. Cuando estás con Cristo, estás juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Y cuando te duermes porque Satanás te canta las buenas noches y te logra adormecerte espiritualmente, te caes del tercer cielo también. ¡Pum! Ya no estás juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Eutico cayó del tercer piso para mostrar que el cristiano puede caer del tercer cielo. Así como Satanás se cayó y te quiere tirar a ti también. ¿Se pierde la salvación? ¡Claro que se pierde! Y el que no lo predica es una serpiente. Hay muchas iglesias que predican calvinismo, que la salvación no se pierde. Es anestesia a la conciencia. Cuando tú vas a una iglesia que te dicen que no se pierde la salvación, es Satanás cantándote: duérmete, mi niño, que te voy a jalar para el infierno y te voy a quemar. Y se duermen y para abajo. Cristianos que empiezan a fornicar, cristianos que empiezan a pecar, cristianos que empiezan a robar, cristianos que se enfrían. La Biblia dice que Dios a los tibios los vomita. Cristianos que creen que Dios los recibe en el cielo sin una vida piadosa de ayuno, oración, leer la Biblia, evangelizar y estar en santidad produciendo fruto. Cristianos que creen que Dios los va a recibir en el cielo con un cristianismo mediocre, que el diablo es hasta más cristiano que ellos. Que los brujos, los satanistas, son más piadosos para Satanás. O sea, son más religiosos los brujos que muchos cristianos en las iglesias. ¿Creen que Dios va a recibir ese tipo de cristianos en el cielo? No, dice: a los tibios los vomitaré. En inglés, lukewarms. Los vomita Dios. Los escupe de su boca. Al abismo se van. Los borrachos no entran al reino de Dios, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, los avaros, los que dicen groserías, no entran al cielo, ninguno de ellos. Y cristianos que creen que pueden vivir con una muchachita o muchachito en unión libre, aunque tengan hijos, pueden vivir en unión libre sin estar casados o solo casados por la iglesia y no por la ley, creen que pueden vivir así juntos y siguen siendo salvos. No, van para el infierno. Los fornicarios no entran al cielo. El diablo los engaña, el diablo los duerme. No les duele pecar, no les duele pecar. Cristianos que toman cerveza y no les duele eso. El Espíritu Santo no está en ellos. El Espíritu Santo no los convence de pecado porque no son de Jesús. Son del diablo, están dormidos. Perdieron la salvación. Los dones son irrevocables. Pueden hacer milagros, pueden hablar en lenguas, pueden sanar enfermos, pueden echar fuera demonios. Y aún así, que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Los dones no son evidencia de la salvación, la santidad sí. ¿Se fijan cómo Eutico cayó del tercer piso para mostrar cómo muchos cristianos son borrados del libro de la vida? ¿Y eso significa caer del tercer cielo? Igual que Satanás cayó. ¿Y a dónde van a caer? A la muerte. ¿Qué le pasó a Eutico cuando cayó? Se mató. Muerte es perder la salvación. Pero ¿quién era el encargado de esa congregación? ¿Quién era? ¿Qué iba a hacer Pablo cuando uno de su congregación cayó de la gracia? ¿Qué iba a hacer? Restauración. Amén. Restauración. Es un proceso y siempre deja cicatrices. No es una garantía que se pueda restaurar un caído. Es difícil. A Eutico le quedaron cicatrices, secuelas. Si caes de la gracia, te van a quedar secuelas para toda tu vida, para que te acuerdes y nunca más se te ocurra volver a acercarte a la ventana otra vez. ¿Conoce a cualquiera que haya caído de la gracia, que tuvo una recaída? ¿Cómo están? Con alguna secuela en su vida, muy fuerte, ¿verdad? No estoy hablando de los recién convertidos, estoy hablando de los caídos. Tenemos mucha gente que se apartó de Cristo después de caminar con Dios. Si alguna vez regresan, va a haber una secuela.
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, o sea, fue vencido, fue derrotado espiritualmente, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. La iglesia se gozó. ¡Ah, qué bueno! Era pecador. Eso le pasa por sentarse en la ventana. ¡Qué bueno! ¿Eso dijo la iglesia? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¡Ah! La iglesia le duele cuando un miembro de la congregación se aparta, se pierde. A la iglesia le duele. No nos gusta que un hermano se aparte de Cristo. Es algo terrible, es algo horrible, es algo innombrable. Si con conocimiento del evangelio alguien peca, la condenación es doble. Si con conocimiento del evangelio alguien peca, la condenación es doble. Si te costó trabajo convertirte, salvarte en un principio y después te apartas de Cristo, el diablo viene y te ata más que la primera vez que te convertiste. Y la conversión es mucho más difícil que la primera vez. No es imposible, pero es bien difícil. Y muchos nunca lo logran. Apartarse de Cristo no es opción. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Está en los Salmos. Creo que es el Salmo 7. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿No se pierde la salvación? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Verso 10. Entonces descendió Pablo. Fue por él rápido, a orar por él, a ayunar por él, toda la congregación, rápido, levantémoslo en oración, exhortémoslo, vayamos a buscarlo. El amor de Cristo en acción, rápido, vamos a rescatarlo. ¿Fue la insensatez de Eutico? Sí, fue su culpa, pero a pesar de haber sido una insensatez para ellos, la iglesia no deja soldados tirados. Así como en la guerra de Vietnam, hirieron a un soldado, mandan el helicóptero, exponían a todo el helicóptero para rescatar a un soldado. Hay una película que no la vean porque hay mucha sangre, está muy violenta, pero se llama Rescatando al Soldado Ryan. Creo que es una historia real de la Segunda Guerra Mundial, y lo digo en la predicación porque es histórico, sucedió, no por la película, porque los cristianos no vemos cine, no vamos al cine. No vemos tele, porque cuidamos nuestros ojos, porque cada 5 minutos o menos pecan contra Dios en el cine y no queremos nosotros ensuciarnos. El que quiera ensuciar sus ojos, vaya al cine. Estoy hablando de alejarte del infierno, acercarte al reino de Dios. Entonces, ¿el cine te acerca a Dios o te aleja de Dios? Te aleja. ¿El cine te aleja del reino de Dios o te acerca? ¿Para qué voy al cine? Si me aleja, hay que ser sabios. Entonces, ser extremista es ser inteligente. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de alejarse del pecado. De hecho, el legalismo ni siquiera está en la Biblia. Nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, pero el pecado te lleva al infierno. Bueno, muchos dirán, ay, ¿a poco tú no pecas? Los calvinistas, ¿a poco tú no pecas? Todos pecan, entonces todos pierden la salvación. Jesús enseñó que hay pecados por los cuales te borran del libro de la vida y pecados por los cuales no te borran del libro de la vida, pero Dios sí te puede disciplinar. Jesús enseñó, por ejemplo, si tú te enojas con tu hermano, ya eres culpable de juicio. Si tú le dices necio a tu hermano, eres culpable ante el concilio. Pero si tú le dices fatuo a tu hermano, quedas expuesto al fuego del infierno, enseñando que no todos los pecados son de muerte. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte, según Juan. En 1 Juan capítulo 5. Entonces Jesús enseñó que si te enojas con alguien, Dios te puede disciplinar. Si le dices necio a alguien, Dios te puede disciplinar más fuerte. Pero si le dices una grosería a alguien, inmediatamente te borran del libro de la vida y estás expuesto al fuego del infierno si no te arrepientes rápido. Si mueres en ese momento, vas al infierno. Jesús explicó que no todos los pecados son para que te borren del libro de la vida. No pierdes la salvación por cualquier pecado, Jesús lo enseñó. Por los pecados de muerte sí pierdes la salvación. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Fornicación, brujería, cigarro, mentira, etcétera. Hay pecados de muerte. Entonces, este es el argumento contra calvinista. No todos los pecados, según el Señor Jesucristo,
son para que te borren del libro de la vida. Pero viene el Espíritu Santo, te convence de pecado, te disciplina. Perdóname, Señor, me arrepiento, me alejo de esa iniquidad. Y Dios te perdona y te limpia. Sí, todos pecamos, pero no todos pecamos de muerte. Nosotros no pecamos de muerte, nosotros somos santos, ¿verdad? El que peca de muerte no está con Cristo, está camino al infierno. Bueno, les falta más leer la Biblia a toda esa gente que dice eso, ¿verdad? Ok. Entonces Pablo, en el amor de Cristo, bajó a toda velocidad, detuvo la predicación. ¿Se fijan cómo dejó a las 99 y fue por la perdida? Está a punto que se la coma el lobo. Eutico se murió, quizás estaba entrando ya en el abismo para irse al infierno y rápido fue. ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿Por qué Dios permitió esta historia en la Biblia? Porque eso iba a pasar en la iglesia muchas veces. ¿Se fijan que no hay nada por nomás? Y dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Se fijan que no fue un tipo de oración, te pongo la mano. Dice que lo abrazó, como Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Cuando abrazó al niño que se había muerto. Lo abrazó varias veces. Dice que se echó sobre él. Este es tipo del amor que Jesús espera de nosotros cuando un cristiano se aparta. Orar, clamar, hazlo volver, Señor, que no se aparte todas tus fuerzas, todo tu amor, todo tu cariño para hacerlos volver, ¿verdad? Y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Ok, ¿lo levantó o quedó ahí herido? No dice que lo levantó, solo dice que revivió, pero no dice que lo levantó. Dice: no se alarmen, está vivo, pero estaba ahí todavía tirado. Dice: después de haber subido y partido el pan, ¿se fijan que no dice que se levantó? Iba a entrar en un proceso disciplinario. Levantarse espiritualmente le iba a costar trabajo. ¿Dios le iba a sanar los huesos rotos? No, gradualmente iban a sanar. ¿Por qué? Porque si caíste de la gracia, tienes que entrar en un proceso. Ya no te vas al infierno si te arrepentiste, pero tienes que entrar en un proceso disciplinario para que nunca más lo vuelvas a hacer. Eutico quizá tuvo que ir a estar en cama en varias semanas, ¿no? Reparando los huesos, reparando las heridas. Ya no estaba muerto, estaba vivo, como dice ahí. Se arrepintió, eso significa estar vivo. Señor, me caí espiritualmente, me arrepiento. Pero Dios te va a disciplinar para que no lo vuelvas a hacer, porque estuviste al borde del infierno. Espiritualmente, todo caído necesita un proceso de restauración y tarda. Los drogadictos, ¿cuánto drogadicto no era antes cristiano? Y va a un centro de rehabilitación y dice: es que yo era cristiano, iba a la iglesia y entré en drogas. Necesita un proceso de levantamiento espiritual, ¿verdad? Figura de Eutico. Necesitas que los discípulos oren por ti, te levanten. Ya reviviste, ahora sí, vamos a un proceso de sanidad. ¿No entendiste la primera vez que hay que serle fieles a Jesús con todo el corazón? Bueno, pues quizá Dios te tiene que disciplinar y machacar un poco para que entiendas más. Ni modo, Eutico. Afortunado, feliz, no te fuiste al infierno, aunque no existe la fortuna, porque el juicio de Dios de cada uno viene de Dios. ¿Por qué se llama el nombre de Eutico? Significa feliz. Feliz de que no se fue al infierno, de que Dios tuvo misericordia de darle una segunda oportunidad. Pero mucha gente vive pisoteando la sangre del Hijo de Dios y jugando con la gracia. De todas formas me arrepiento. ¿Y qué si Dios no te deja que te arrepientas? El Salmo 69 enseña de que Dios a algunas personas sí les quita la oportunidad de arrepentirse. En Isaías se nos cuenta una historia de un pueblo malo que dijo a Dios: no nos vamos a arrepentir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya nos vamos a morir, pues a pecar más. Pues Dios dijo: pues este pecado no les será perdonado. Dios sí puede decidir ya no perdonar a alguien. Es que hay esperanza mientras haya vida. No es cierto. En la Biblia hay historias de personas que Dios no les permitió arrepentirse, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, los de comamos y bebamos que mañana moriremos, y en el Nuevo, Ananías y Zafira. Dios no les dejó arrepentirse. Zafira,
¿En esto concordaron vender la heredad? Sí. Pues por haber mentido al Espíritu Santo, los que se llevaron a tu esposo te van a llevar a ti también. No le dio oportunidad de arrepentirse. ¡Pum! Cayó muerta, se fue al infierno y se los llevaron. No es una garantía para todos los que juegan con la gracia, no es una garantía de que libres el infierno. Así que si todavía estás en oportunidad de salvarte, agarra tu oportunidad y no la sueltes. Pero si caíste, pecaste, y con este mensaje Dios te extiende la misericordia y la gracia, arrepiéntete, límpiate, aléjate del infierno, aléjate, toma medidas. Y cuando entres en el proceso disciplinario tipo Eutico, sé fiel. Pablo, ¿cuántos días Jesús lo dejó ciego a Pablo? 3. Sin comer ni beber, ciego. ¿Se fijan que él necesitó incluso una pequeña disciplina también? Dice la palabra que después de haber subido, ya estaban todos tranquilos. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Una velada de oración. Las veladas de oración son bíblicas. Hasta la mañana, toda la noche predicando. Como la canción de toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. ¿Se fijan cómo Eutiquito pudo participar de la velada de oración? No pudo. Bueno, quién sabe, tal vez lo llevaron cargando, ¿verdad? Pero ya no se pudo gozar como los que sí se gozaron. ¿Se fijan cómo conviene quedarte en el Espíritu y quedarte con Jesús para seguirte gozando? Este mensaje es restaurando a los caídos. Y llevaron al joven vivo. No dice que iba caminando, ni dice llevaron vivo. Confórmate con estar vivo. Y fueron grandemente consolados. Nos consuela que una ovejita que se extravió regrese al redil de Jesús. Nos consuela y mucho. Yo conocí a una persona que era de Puerto Vallarta, Jalisco, y él conoció el Evangelio, pero era mujeriego y se fue a vivir una vida perdida. Cayó de la gracia y cuando yo lo conocí estaba ciego de un ojo, no podía caminar, estaba en silla de ruedas, creo que no tenía un brazo. Parecía su piel como quemada, bien feo. Y él me dijo, ¿sabes por qué estoy así? Le dije, ¿por qué? Porque fui un desobediente. Y caí, y Dios me tuvo que hacer esto para que me pudiera salvar porque yo era un adúltero fornicario. ¿Qué necesidad? Que Dios tenga que tratar con nosotros bien fuerte. Es mejor eso que el infierno, Es mejor estar así el resto de tu vida que irte al infierno. Porque del infierno no hay escapatoria. Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere en las tinieblas de afuera. El llorar y crujir de dientes. La eternidad destituido de la gloria de Dios. Es mejor estar así, sin un ojo, sin un brazo, sin poder caminar en una silla de ruedas y todo feo, a ir a condenación. Pero es mejor hacer caso, no alejarse, no apartarse, no descuidarse, ¿verdad? Y este mensaje yo me lo predico a mí también. Qué importante es estar con Jesús, abrazadito. No permitas, Señor, que me aparte de ti. No lo permitas. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Llévame por caminos de justicia por amor a tu nombre. Guárdame irreprensible en santidad, en espíritu, alma y cuerpo para la venida de mi Señor Jesucristo. No permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pon temor de Dios en mi corazón y en el corazón de mis hijos y en el corazón de mi familia. El principio de la sabiduría es el tenerle miedo a Dios. A mí sea vuestro temor y a mí sea vuestro miedo, dice Dios en Isaías. Es que estoy grabando. Padre Celestial, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque nos recuerda que tenemos que estar bien pegaditos contigo. Yo reprendo en el nombre de Jesús tu ataque demoníaco. Los atos los echo fuera en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ayúdanos, Señor,
a estar firmes en el Evangelio, firmes en el camino de Jesús. Y oramos a ti, Señor Jesús, por todos nuestros hermanos que me están escuchando en internet o en todo el mundo, que estuvieron caminando con Cristo y se alejaron por culpa de un novio, por culpa de una novia, por culpa de un pleito en la iglesia, de me hizo, del pastor me hizo, o del hermano me hizo, o simplemente por tibieza, por frialdad, por carnalidad. Oramos a ti, Señor, por todos esos apartados en todo el mundo, que se arrepientan, que se vuelvan a ti, que no perezcan. Abrazamos a esos euticos y oramos en el nombre de Jesús, como Elías, como Eliseo se tiraron sobre el muchacho y tú les diste vida. Oramos a ti, dice tu palabra, si tú ves a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pide a Dios y Dios le dará vida. Y hoy en el nombre de Jesús oramos a ti, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos en todo el mundo que están cometiendo pecado ya conociendo el Evangelio. Oramos a ti que les des vida y los saques de la muerte para que no se los lleve el diablo. Y a nosotros no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Llévanos por caminos de justicia por amor a tu nombre. Reprendemos y hollamos todas las fuerzas del diablo que han estado peleando contra ti, que han estado peleando contra mí, que han estado peleando contra la iglesia, intentarnos hacer retroceder de Cristo y caer de la gracia. Los reprendemos y los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Y la unción del Espíritu Santo que está en nosotros, porque el Espíritu del Señor está sobre mí para libertar a los cautivos. Hoy con ese poder que Jesús nos dio, hablamos liberación y libertad de la opresión satánica y de las cadenas y de las ataduras a todos los que están escuchando el mensaje del Evangelio y se convierten y se arrepienten y deciden convertirse a Dios de todo corazón y deciden limpiarse y volverse a Dios de todo corazón. La unción del Espíritu Santo que está en nosotros para libertar a los cautivos la ejercemos y son libres en el nombre de Jesús, libres en el nombre de Jesús, libres en el nombre de Jesús. Y sacamos de cárceles de opresión, de oscuridad, de tinieblas a todas esas almas oprimidas por el diablo que no pueden soltar los vicios, que no pueden soltar inmoralidad sexual, que no pueden agarrar su vida y afianzarla fuertemente en Cristo porque son tibios. Reprendemos a esos espíritus y los sueltan y se rompen ataduras, se rompen ligaduras. En el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesús, liberamos a todos los hermanos que quieren convertirse hoy en cualquier lugar donde se encuentren en el mundo, escuchando este mensaje, que estén decididos de todo corazón a convertirse a Jesucristo. Los liberamos en el nombre de Jesús, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le hablo a todos los demonios que están en todos mis hermanos tibios y caídos en todo el mundo que están escuchando este mensaje. Los ato, los sueltan en el nombre de Jesús. Los hollamos y destruimos su poder. Porque Jesús dijo: les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, en el nombre de Jesús. Y le hablo a todos mis hermanos en todo el mundo. El cuerpo de Cristo está contigo, te ama y te respalda. Sé fuerte y valiente, esfuérzate. Sé fuerte y valiente, esfuérzate. Sé fuerte y valiente, esfuérzate. Busca el reino de Dios en primer lugar en tu vida. Busca a Jesús, ámale, ama su palabra, lucha y serás salvo. Sacúdete el polvo, quita las cadenas de tu vida. Vida a tu espíritu. En el nombre de Jesús, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Para qué quieres terminar en el infierno? ¿Para qué quieres irte a la condenación eterna, gritando, maldiciendo el día en que naciste, maldiciendo el día que fuiste concebido, maldiciendo el día que se conocieron tus papás para siempre, intentando apagar tu cerebro, pero no va a poder ser apagado tu propia existencia, sufriendo físicamente en el infierno? ¿Para qué quieres eso? Lucha, levántate y corre a Jesús y sé salvo. Esta es tu oportunidad. Jesucristo te ama. Amén.